Había días en los que él sentía que el mundo entero estaba diseñado para provocarlo. Bastaba una palabra mal dicha, un gesto mínimo, un ruido fuera de lugar, y todo su interior se convertía en una tormenta. Nunca se detenía a pensar en por qué reaccionaba así. Solo sabía que no podía evitarlo. Y sin embargo, esa historia, la suya, la que creía destinada a repetirse siempre, estaba a punto de romperse para transformarse en algo completamente distinto. Esta es la historia de un cambio profundo, uno que no comenzó con grandes revelaciones, sino con un simple encuentro bajo un árbol antiguo. Su nombre era Elián, un hombre que vivía en un pequeño poblado escondido entre montañas azules y campos que se extendían como mantos tranquilos. Pero su carácter contrastaba con la serenidad del paisaje. Todos lo conocían como alguien que explotaba con facilidad. Si un burro derribaba un saco de trigo, Elián gritaba. Si un vecino tardaba en responderle un saludo, murmuraba ofensas durante todo el camino. Si en casa un utensilio se rompía, podía escucharse su enojo desde la calle principal. Los niños evitaban jugar cerca de su hogar, y los ancianos comentaban que Elián llevaba dentro un fuego que nunca se apagaba. Su esposa, Lira, era la única que intentaba hablar con él con paciencia. Le repetía con ternura que su vida podía ser más liviana si dejaba de permitir que cosas insignificantes dominaran su ánimo. Pero él siempre respondía de la misma forma: no soy yo el problema. Es la gente. Es su manera de actuar. ¿Cómo voy a quedarme tranquilo si no muestran respeto? Y así, día tras día, seguía entregando su paz a cualquier persona, gesto o ruido que se cruzara en su camino. Todo cambió un verano, cuando comenzaron a circular rumores sobre la llegada de un maestro errante. No era un predicador, ni un curandero, ni un sabio que buscara discípulos. Solo un viajero de ropas ligeras, mirada apacible y caminar pausado. Se instaló bajo un árbol inmenso cerca del pozo del pueblo, y aunque apenas hablaba, quienes se le acercaban aseguraban que sus pocas palabras tenían un peso que les cambiaba algo por dentro. Nadie sabía su nombre verdadero, pero todos lo llamaban el caminante. Lira, viendo que día tras día su esposo regresaba agotado por su propia furia, le sugirió que hablara con él. Elián se rió, como si la idea fuese absurda. Un caminante no sabe nada de lo que yo vivo, dijo, y volvió a su rutina. Pero esa burbuja de resistencia duraría muy poco. Todo comenzó una tarde, cuando el hijo del herrero pasó corriendo cerca del taller de Elián y, sin querer, tropezó con una herramienta recién afilada. La pieza cayó, se partió, y un estruendo metálico despertó el resentimiento acumulado de Elián. Su grito retumbó en todo el camino, tan fuerte que el pequeño salió huyendo con lágrimas en los ojos. Al regresar a casa, él mismo notó que algo en su interior se quebraba. No era un alivio lo que sentía tras gritar, era una especie de dolor frío que le quedaba dentro, como si su propio enojo le mordiera el pecho. Esa noche no pudo dormir. El silencio del hogar, la respiración tranquila de Lira, el ritmo acompasado del viento, nada lograba calmarlo. Algo en él sabía que estaba cansado de sentirse esclavo de su temperamento. Así que cuando aún no aparecían los primeros rayos del sol, caminó hacia el árbol donde descansaba el viajero. El caminante abrió los ojos al sentir su presencia, como si hubiera estado esperándolo. No hubo ceremonias, ni rituales, ni palabras solemnes. Solo un gesto que invitaba a sentarse. Elián habló sin máscaras. Estoy agotado, confesó. No sé cómo detener esto. La gente me provoca, y cuando reacciono, termino sintiéndome peor. Quiero dejar de sentir este fuego, pero no sé cómo. El caminante escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, le preguntó simplemente, ¿cuánto tiempo te poseen esas emociones? Elián pensó, a veces un rato, a veces todo el día. El caminante asintió y dijo, la ira nunca viaja sola. Te vacía por dentro. Solo quema al que la mantiene. Entonces tomó una jarra de agua clara y la sostuvo frente a él. El agua está tranquila, dijo, y puedes ver tu reflejo. Pero si la agito, movió la jarra ligeramente, ya no puedes ver nada. Así se vuelve tu mente cada vez que reaccionas sin pensar. No ves la verdad. Solo ves el ruido. Elián frunció el ceño, confundido. El maestro agregó, no se trata de callarte cuando te provocan.
Se trata de elegir cuándo actuar. Una reacción es un reflejo. Una respuesta es una decisión. Al día siguiente regresó, llevando una olla, como el caminante le había pedido. La llenaron de agua y la colocaron sobre el fuego. Cuando empezó a hervir, el maestro preguntó, ¿puedes tocar el agua ahora? No. Está ardiendo. Así se comportan tus emociones cuando las alimentas. No es que no puedas tocarlas, es que no puedes acercarte sin lastimarte. Luego tomó un puñado de polvo fino y lo dejó caer en el agua hirviendo. La mezcla se enturbió de inmediato, volviéndose opaca. Esta es tu mente cuando reaccionas. No ves, solo sientes. Retiró la olla del fuego y esperó unos minutos. Cuando el agua volvió a asentarse, la suciedad cayó al fondo. Así se limpia la mente cuando eliges no reaccionar. La calma llega sola. A partir de aquel día, Elian decidió practicar. Comenzó de forma torpe. Cuando una carreta lo salpicó al pasar, respiró hondo en lugar de gritar. Cuando un vendedor intentó cobrarle de más, en vez de discutir dijo, no necesito esto y se alejó. Algo desconocido nació dentro de él, una sensación de control que jamás había experimentado. Por primera vez sintió que no era el resto del mundo quien determinaba su estado, era él mismo. Pero pronto llegó una prueba mayor. Un grupo de muchachos, conocidos por su arrogancia, se cruzaron con él una mañana. Habían escuchado que Elian estaba cambiando, y decidieron burlarse. Mira quién es ahora, se rieron. El hombre que explotaba por todo quiere ser santo. Sus palabras buscaban clavarse como espinas. Elian sintió el impulso antiguo recorrer su cuerpo. Las manos se le tensaron, su pecho se endureció. Todo en él estaba listo para estallar. Pero en ese instante escuchó en su mente la frase del maestro, cuando reaccionas, entregas tu poder. Soltó el aire lentamente. Sonrió y respondió, durante años actuaba sin pensar. Ustedes solo me recuerdan en quien no quiero convertirme de nuevo. Su serenidad desconcertó a los jóvenes, que se quedaron en silencio, incapaces de entender cómo alguien podía no caer en su provocación. Las semanas pasaron y Lira fue la primera en notar la transformación. Ya no había gritos en la casa, ni pasos pesados, ni puertas cerradas con fuerza. El ambiente se volvió ligero, casi cálido. Incluso los niños del pueblo volvieron a jugar cerca de su hogar, sin temor a una explosión inesperada. El cambio era tan evidente que algunos vecinos comenzaron a acercarse para pedirle consejo. Y él, con humildad, repetía una frase que había nacido de sus aprendizajes: la paz no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que decides permitir dentro. Tiempo después, Elian regresó al gran árbol. Hizo una leve inclinación y dijo, maestro, descubrí que nunca fue la gente quien me dominó. Fui yo quien les entregó ese poder. Hoy sé que puedo elegir la quietud, aunque el mundo esté inquieto. El caminante lo miró con la misma serenidad con la que lo había recibido la primera vez y le respondió, las pruebas seguirán llegando. La diferencia es que ahora no te tomarán por sorpresa. Elian sonrió. ¿Y la gente dejará de querer provocarme? El caminante soltó una risa suave. Las tormentas no desaparecen porque quieras evitarlas. Pero cuando dejas de correrles, pierden interés en perseguirte. Con los años, la reputación de Elian cambió por completo. Ya no era el hombre impulsivo que todos intentaban evitar. Ahora era el referente de calma, al que acudían quienes necesitaban claridad cuando algo los sacudía por dentro. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado transformarse, él respondía algo sencillo: el mundo no dejó de ser ruidoso. Yo dejé de ser frágil. Un día, un niño pequeño, el mismo que antes le temía, le preguntó si aún había personas que intentaban hacerlo enojar. Elian rió. Claro. Algunos todavía lo intentan. Pero si no acepto lo que me ofrecen, no tiene efecto en mí. Nadie puede herirme si yo no les abro la puerta. Miró entonces hacia las montañas. El viento movía las hojas con suavidad, y él añadió, no puedes decidir cómo soplará el viento. Pero puedes aprender a navegar. Cuando dejé de reaccionar, comencé realmente a vivir.
El mensaje de su historia quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon. No podemos impedir que los demás actúen como actúan, pero sí podemos impedir que nos arrebaten la paz. Cada impulso puede convertirse en una reacción o en una elección. Quien domina su reacción, domina su camino. Así que la próxima vez que alguien intente sembrar enojo en tu interior, recuerda las palabras del caminante: no atrapes la suciedad. Deja que caiga al suelo. No es tuya. El control no está en lo que ocurre afuera, sino en cómo decides responder. Y si esta historia resonó contigo, permite que otras también encuentren un espacio en tu vida. Historias que fortalecen, que iluminan y que acompañan tu propio crecimiento interior. Porque cada paso hacia la calma transforma más de lo que imaginas.